Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Anoche, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime la rebaja de 50% en las dietas de autoridades de gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Alcanza un número importante de autoridades que luego vamos a conversar. Sin embargo, la iniciativa también determina que el Banco Central sea quien fije las remuneraciones de otros organismos como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio Gobierno y el Tribunal Constitucional. Ante esta posibilidad, el Pleno de la Corte Suprema se reunió hoy y sus visiones las dio a conocer el vocero del máximo tribunal del país, Lamberto Cisterna. Escuchemos. Más allá de la implicancia que esto tiene en la vida familiar de cada uno de nosotros, porque esa vida se ha estructurado dentro de sus distintos parámetros en función de los ingresos que recibe cada familia, se ha puesto de relevancia, en primer lugar, la importancia que tiene para la institución del Poder Judicial, para el ejercicio de la jurisdicción, la independencia de los jueces. Y una de las bases de la independencia de los jueces es su esquema de remuneraciones, de tal manera que una baja de este tipo significa atentar contra la independencia de los jueces y atentar contra la inamovilidad de los jueces, porque están sometidos entonces a una situación de contingencia que los aleja de sus funciones. Eventualmente puede obligarlos a encontrar otras actividades de orden privado. Ya sabemos que en lo público no es posible sino solamente unas pocas horas de docencia, que muchas veces significan incluso mayor trabajo para la preparación y la capacitación de quienes realizan estas actividades docentes. Puede llevarlo, ¿no es cierto?, a buscar otros ingresos y además puede significar que la presión sea muy fuerte y podemos abrir en algunos casos, estamos confiados en que no sea así, pero puede suceder que en algunos casos se abran puertas para situaciones indebidas. La remuneración de los magistrados de la Corte Suprema, después de una carrera muy larga, parten muy jóvenes los supremos, bordea los 9 millones de pesos y al reducirse a la mitad sería similar a la que recibe un juez de garantía, que está muchos años atrás en esta escala de ascenso funcionario o de carrera. Ahí ellos ven un problema. Desde la Asociación de Magistrados pidieron detallar el alcance de la rebaja de los salarios al interior del Poder Judicial, ya que señalan que la indicación parlamentaria no tiene claridad sobre este punto. En tanto, jueces y secretarios civiles señalaron en una carta que su remuneración debe ser acorde a la responsabilidad del cargo, que ha sido resultado de una política de Estado de larga data. Vamos a hablar sobre este tema luego aquí con nuestro invitado. Pero antes, quiero presentarles la pregunta del día. Y la pregunta del día tiene que ver si debe afectar también a otros organismos del Estado el proyecto que busca reducir en 50% la dieta parlamentaria. ¿Sí o no? Está planteada la pregunta y la invitación, pero yo los quiero invitar a nuestra mesa. Vamos a hablar de remuneraciones en el sector público y otros temas. Está Marcelo Drago, académico, expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile. Marcelo, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, Matías. A ver, yo quisiera partir por lo que dice Lamberto Cisterna. Después vamos a ir al general de las bajas en las remuneraciones, pero aduce su crítica a la rebaja a la cual serían afectados ellos, si es que se aprueba en definitiva este proyecto, a que pierden independencia, a que pierden, a que quedan afectos a posibles presiones, incluso lo dice de una manera no tan directa, pero que podría haber, yo por lo menos sí lo entendí yo, casos de corrupción, cuando hubiese, presiones indebidas a alguien que pudiera pagar. Es decir, les resta distancia a jueces de la Corte Suprema. ¿Por qué solo los supremos podrían estar afectados a eso, afectos a eso? También un parlamentario, también un ministro, si es que no ganan lo suficiente o su salario baja, también puede ser tentado a presiones o a pagos externos.
Totalmente. Cualquiera que tenga que tomar decisiones públicas de cierto nivel, de cierta jerarquía, con impacto económico, con impacto en distintos sectores, puede estar influenciado a un punto de vista económico si no gana lo suficiente. Eso efectivamente puede restar su independencia. En México esto se discutió mucho en un minuto, con los niveles de corrupción bien extendidos que existieron en ese país, y se subieron las remuneraciones sustantivamente. Ahora viene de vuelta eso, con el presidente López Obrador recortó un 60% su remuneración. El mismo, sí. Pero eso tiene un efecto dominó hacia abajo, porque estaba indexado a la remuneración del presidente distintos puestos hacia abajo, y efectivamente se recortó masivamente y hubo renuncias masivas en México. Hubo demanda al Estado por esta rebaja arbitraria, sin demasiado fundamento en las remuneraciones. Yo creo que hay que buscar... La iniciativa en el fondo es positiva, digamos, y efectivamente recoge un sentimiento que se ha ido acumulando en el país de desigualdad, de arbitrariedad, donde algunos ganan mucho y muchos ganan muy poco. Eso pasa en el sector privado masivamente, eso pasa también en el sector público. Sin embargo, también hay que analizar estos otros efectos, el nivel de responsabilidad que tiene esa persona. El presupuesto que administra, un director general de obras públicas, administra un presupuesto multimillonario, y ahí tiene que haber una persona, un profesional de primer nivel que lo haga, y ese va a ser difícil de recoger si la remuneración que se va a ofrecer no es la suficiente. Claro, ¿cómo se juega, cómo se equilibra ese fino límite entre que no sea un sueldo que represente muchas veces los de algunos compañeros en la misma repartición pública, por ejemplo, pero el poder atraer a los mejores profesionales que a lo mejor están en la parte privada y querer traerlos a una intendencia, a un servicio público que requiere alto nivel de gestión, tecnología, a empresas públicas, tener a los mejores, por ejemplo, en Codelco, o en ENAP, o donde fuere? ¿Cómo se mide o dónde, cómo? Bueno, es que hay distintos parámetros. Fino equilibrio, ¿no? Sí, hay que equilibrar 3 o 4 factores. Internacionalmente un poco eso es lo que se busca, el nivel de jerarquía, los sueldos relativos al interior de esa organización y hacia afuera, digamos, que el jefe gane más que el subalterno, porque muchas veces esto está bien al revés. El presidente de la República debiera ser el que gana más en el país, en el sector público. Y no es así exactamente. Pueden haber ministros que ganan más que el presidente porque tienen directorios de una empresa y de otra. Hay asesores, funcionarios del Parlamento que ganan más que muchos parlamentarios. Eso pasa hoy día, digamos. ¿Sí? Claro. ¿Por antigüedad? Por antigüedad, por distintas asignaciones, la jerarquía de los secretarios de comisiones, ganan más que muchos parlamentarios. Asesores que ganan más que los propios no parlamentarios, me refiero que los propios ministros. Eso pasó anteriormente, no sé si está pasando hoy día, pero hay alcaldes que ganan más que parlamentarios, que senadores. Esto no es tan parejo, digamos. Y es muy difícil encontrar bien el equilibrio entre la jerarquía interna, la sistémica, los requerimientos técnicos de ese cargo, el presupuesto que debe administrar y la responsabilidad que tiene. El director general de Carabineros estaba ganando como 3 millones y tanto. Sí. El nivel de responsabilidad de ese cargo es mayor, digamos, y está sobre 60.000 otros funcionarios. Es bien discutible que eso sea una remuneración adecuada. Bueno, y por eso hubo tantas dificultades donde se malgastaron gastos reservados, se malgastaron una serie de cosas en ese sector. Yo creo que entregarle a un tercero imparcial esta decisión, que puede ir barajando estos distintos equilibrios, pero en el cual podamos confiar, digamos, de que lo va a hacer no de una forma arbitraria, no a conveniencia, sino que lo va a hacer con parámetros más o menos objetivos. Creo que es importante desde ese punto de vista la propuesta de que sea el Banco Central, o que sea otro tercero, digamos, sí. Pero a la medida que sea un tercero imparcial, creo que es un paso porque adelante. Si uno dice, voy a poner el caso, director del Servicio de Impuestos Internos, la responsabilidad de la dificultad, el nivel de expertise que tiene que tener esa persona para llegar ahí, la carrera que ha hecho o en el servicio o en el ámbito privado, pero con la expertise, la preparación, la capacitación. Eso, uno piensa en ese servicio que es de alto nivel de importancia, ¿no es cierto?, para el país. Presidente, director de Servicio de Impuestos Internos. No hay mucho. Si uno busca, abre LinkedIn o abre... Claro, no, encontrar un perfil, digamos, muy fácil. No es fácil encontrar a esa persona. Y voy a ir al mundo privado para ser gerente general de un banco grande o de una empresa tecnológica grande. Google, Chile, Microsoft, Chile.
son muy pocos los que tienen las competencias para llegar allí y tienen cargo o tienen remuneraciones altísimas probablemente, por esa misma razón. Entonces, ¿acaso ese criterio no debería copiarse para el sector público para poder tener a esas pocas personas que logran esas competencias que puedan estar en ese cargo por el bien de todo Chile para que haya un muy buen servidor público? Eso es lo que se buscó con la reforma cuando se impulsó el sistema de alta dirección pública. Y se determinaron un conjunto de altos funcionarios que van a tener una asignación específica llamada de alta dirección, y a los cuales se le buscaron remuneración adecuada justamente al perfil y en eso está justamente ese cargo, por ejemplo, y otros varios más. Ahora, incluso en los estudios del propio sistema de alta dirección pública arrojan que en este nivel superior hay una brecha salarial en desventaja en el sector público respecto al sector privado. Al mismo nivel de competencias, el del sector público gana menos que el del sector privado. Pero es el último rango, ese último decilo o percentil de los segmentos más altos. Hacia abajo, en realidad, la brecha es en beneficio del sector público, digamos. Claro. Las remuneraciones medianas y bajas del sector público son relativamente un poco superiores a su equivalente en el sector privado. Eso en términos objetivos. El problema es que se reproduce igual la desigualdad. Y esa brecha gigantesca entre quien gana sueldo mínimo y quien está a cargo del servicio de impuesto interno o de otro, o tiene un cargo público, sí. exacto de un nivel... Registro civil, por ejemplo. Esa es una brecha insalvable porque tenemos un problema estructural en el país de desigualdad que, claro, que en otros países de la OCDE es mucho menor, digamos. Esa diferencia entre el primer sueldo y el último dentro de una empresa en Alemania es mucho menor por distintas razones, sobre todo... En la estructura social todo es más parejo. O sea, en esos países se desarrolló un sistema en base a la negociación colectiva. Sí, se hablaba muy poco de eso. En una economía distinta, antigua, mega empresas, donde la gente entraba y jubilaba, entraba a los 20 años y jubilaba en esa misma empresa y hacía carrera al interior. Esas grandes Siemens, esas grandes Bayer, que no existen en Chile, digamos, esas mega empresas industriales. Esa economía permitía sistemas de negociación colectiva masivos, que atravesaban toda la economía, no era solo al interior de la empresa, sino que eran transversales de toda la economía, y eso equiparaba todo. Eso hoy día en un país como el nuestro no se puede lograr. Y la igualdad se logra mediante impuestos, mediante ese tipo de políticas públicas, sobre todo las sociales. Pero esta brecha va a seguir ahí, digamos. Pensaba mientras hablabas, Marcelo, en las Fuerzas Armadas, un típico caso que siempre hemos leído, por ejemplo, en la Fuerza Aérea. ¿Cuánto tarda Chile en preparar un muy buen piloto? ¿No es así? Claro. Y que hay un momento en que es tentado por el mercado privado de las aerolíneas del mundo o chilenas. Y la verdad es que es un tipo hiper preparado, el país ha gastado mucho en prepararlo, y si no son buenos los salarios, no cuesta nada que llegue una empresa privada y lo levante, y se lo lleve. Y quien ha gastado, quien ha invertido en esa persona, en ese profesional, es todo Chile. Entonces puede ser muy peligroso la tentación que suena bien de bajar y bajarle los salarios a los parlamentarios, a los ministros, a un miembro de la Fuerza Armada, que se termine yendo, pues. Todo totalmente. Es un Entonces, riesgo... ese es el problema. Y hoy día decir eso es tremendamente impopular, pues. No, totalmente. Y es un riesgo, y en el fondo económicamente es contraproducente para el Estado, o sea, una pérdida. Una pérdida de valor. Exacto, de valor, y uno lo puede contabilizar, digamos, cuántos millones de dólares se pierden al año. Y eso de los pilotos pasó masivamente en ciertos minutos. No sé si sigue pasando. Sí, ¿no? pero No cuando se expandió la industria aerolínea en Chile, eso implicó una fuga de pilotos masivos y quedó dañado el sistema ahí. El país tiene que buscar... Es difícil en estas circunstancias donde hay una demanda social tan fuerte por igualdad, donde hay una sensación de abuso, de arbitrariedad, encontrar el justo equilibrio en esto. Pero por eso hay que empezar a hacer que las instituciones funcionen, y donde no hay instituciones, crearlas para que se resuelvan este tipo de materias. Pero parece... Voy a ir un punto antes de lo anterior, que se me quedó en el tintero. A los parlamentarios que hoy día no gozan de mucho prestigio, y ellos mismos lo han reconocido, en fin... Si a los parlamentarios les quitamos atribuciones desde el punto de vista presupuestario, que va a sonar bien también, que mucha gente va a salir a la calle a aplaudir porque les quitaron asignaciones, corremos el riesgo de que haya parlamentarios que tengan que contratar menos asesores y la calidad legislativa puede bajar. Al bajar la calidad legislativa, ¿quién pierde? El país, al momento de que se diseñen políticas públicas o se voten leyes sociales que no queden bien hechas, bien estudiadas, con todos los costos. ¿Te fijas? Entonces... aquí puede haber un populismo de ahorro
que nos haga daño a todos nosotros después. Si hay una indicación con un recorte de ¿cuánto? ¿50% de las 50, asignaciones? 50. Eso yo no le vi ningún sentido. Encontré contraproducente. No, en las asignaciones no sé exactamente en cuánto pero sí, y eso era para la contratación de asesoría parlamentaria principalmente. Claro. Eso es contradictorio con todo lo que se puede pensar, digamos, porque esos son los que hacen la pega. Esos equipos técnicos que apoyan al parlamentario es lo que le permiten ser la contraparte con el Ejecutivo. Estos somos colegisladores, el Ejecutivo con el Parlamento. Necesitan equipos técnicos que se pueden encontrar más o menos al mismo nivel, intercambiar más o menos el mismo nivel para lograr resultados, para negociar leyes de presupuesto, como la que vimos hace poco, o lo que sea. Y tampoco uno ve las planillas, no son multimillonarias precisamente, digamos, son una multiplicidad, se contratan puntualmente, etcétera. Y eso efectivamente colabora a la calidad de la legislación. No dice, no, es que antes no hacían falta. Y efectivamente, antes de en los años 70 o 60, el Parlamento no tenía asesores de este tipo. Pero uno leía las leyes de esa época y eran otras leyes. Eran leyes sencillísimas, marcos generales. No existe la regulación tarifaria eléctrica. Hoy día tiene la legislación un nivel de sofisticación y especialidad que no se reconoce en los años 60. Entonces, otro parlamento, otra forma funcional. Muchos especialistas y hay que atraerlos. Y tú ves en el parlamento americano, en el alemán, los equipos técnicos son sustantivos, sólidos. Lo que complica también, Marcelo Drago, es que esta revisión, para arriba o para abajo, eso hay que evaluarlo. Y en qué caso amerita bajarlo, en qué caso amerita mantenerlo. Pero claramente que esto lo que urge es rediseñar el sistema de remuneraciones del sector público. Eso es lo que yo vislumbro que en la línea es el relato que cruza todo esto, ¿no es cierto? Qué complejo es ponerse a regular algo en la urgencia. Ponerse a regular algo que es tan relevante que si te pasas para un lado, te pasas para otro, puede generar daños, externalidades negativas, que se haga al calor de la polémica, al calor de la presión social, al calor de la presión de la calle. Estas son cosas que tienen que quedar demasiado bien, el justo equilibrio, y tiene que ser un momento de tranquilidad y no de altas pasiones. Históricamente, no solo en nuestro país, sino que internacionalmente, este tipo de legislaciones se producen en medio de circunstancias de crisis, digamos, de escándalos. Claro, pero la necesidad, poner... la prioridad política, si tú quieres. Pero el diseño de largo plazo. Pero esto va mucho más allá de una coyuntura, de un escándalo puntual. Por eso. Es una crisis que realmente de los últimos 30 años, lo más grave o sustantivo que hemos visto. Por eso requiere una señal buena de baja, pero veamos dónde. Hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo y eso no cabe ninguna duda, pero hay que hacerlo no en un zarpazo del 50% sin ninguna distinción, sin ningún análisis, porque yo creo que efectivamente la reacción de la Corte en ese sentido tiene elementos que hay que considerar. Y eso puede pasar en empresas públicas, eso puede pasar en un montón de otros ambientes. Y esto iba a costar, porque es difícil entender. Yo me acuerdo, hubo una encuesta, dentro de la encuesta de desempleo en el Gran Santiago, en un minuto se agregó, en la Universidad de Chile, una pregunta. ¿Quién cree usted que es rico y quién cree usted que es pobre? Respecto de individualmente. Y básicamente la gente creía que el que era rico era el que ganaba como 1 o 2 millones más de lo que ganaba él. Pero no se daba cuenta que había una persona que ganaba 15 millones más que esa persona. Y esa persona, a su vez, el pobre era el que ganaba mucho menos, pero nadie se consideraba pobre, solo el último segmento más que realmente era pobreza dura. Entonces había una inconsciencia, digamos, una ignorancia respecto del espectro de ingresos que tenían distintas familias, distintas personas en el país, que era muy tremendo, que cuando se entera alguien es bien chocante, digamos. Entonces es bien chocante saber que había funcionarios públicos que ganan 15 millones o más, y los hay. Y si uno lo piensa, puede ser chocante inicialmente, después uno lo investiga un poquito más y puede tener todo sentido que un consejero del Banco Central tenga una remuneración tan alta como esa. Tiene todo el sentido del mundo porque eso beneficia al país completo. Y necesitamos a alguien de primer nivel en ese puesto, pero es difícil de comprender. Es difícil de comprender, sobre todo en este contexto social de mucha tensión y de muchas polémicas. No está la razonabilidad en que ninguno de nosotros plena para mirarlo con la calma que requiere dibujar políticas públicas de mediano y largo plazo. Marcelo Drago, académico, ex presidente del Consejo para la Transparencia de Chile, gracias por estar aquí esta noche. Matías, que te vaya muy bien. Que estés bien. Vamos a hacer una pausa, ya a la vuelta. Perdón, ahora antes de irnos, quiero dejarle presentada la pregunta.
si debe afectar también a otros organismos del Estado el proyecto que busca reducir en 50% la dieta parlamentaria. Era evidente, 86% sí, 14% no. Pausa y volvemos. Esto es Vía Pública. Llegó el momento de presentar a un invitado muy especial por varias cosas, porque él es un abogado, bueno, entrevistamos abogados con mucha frecuencia, y él es escritor, también entrevistamos a escritores con cierta frecuencia. Abogados, escritores, ya es una junta que estadísticamente es más difícil de encontrar. Entonces yo cuando le pregunto a nuestro invitado, así que eres abogado y nunca ejerciste, pero le pregunta a muchos abogados que se dedican a otras cosas, y no, todos los días ejerzo, de eso vivo. Bueno, pero este es escritor, además de un libro que está recién lanzado, Subversivos, ahí está, Nicolás Vidal, que es abogado también y es magíster en creación literaria de la Pompeu Fabra de Barcelona, pero ha publicado muchas otras novelas, tiene premio de revista del libro del Mercurio, por lo tanto es un... ¿Eres más escritor o eres abogado, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te presentas? O sea, lo que a mí me gusta es ser escritor. También, bueno, ser abogado lo que hago durante buena parte del día. Como casi todos los escritores tienen otras ocupaciones para poder pagar las cuentas y etcétera, ¿no? Pero claro, lo que me gusta hacer es escribir. ¿Y cómo, antes de que me cuentes algo de este libro, que yo no me llegó anoche, no lo alcancé a leer completo, leí algunas cosas que es muy fascinante, lo que he leído hasta ahora, que es una novela histórica, ¿cómo es la disciplina de una persona que está todo el día en su pega de abogado y tiene que pasar a escribir? ¿Cómo le robas tiempo? O sea, tengo una cierta flexibilidad en el trabajo que me permite escribir. Usualmente lo hago en las mañanas, bien temprano, no sé, de 8:30 a 10:30, y ahí esas 2 horas son sagradas para mí y ahí me dedico 100% a escribir. Por lo menos esas 2 horas cada día. Y ahí uno va avanzando de a poquito. Ahora, tu escritura es novela histórica, pero tu escritura no es sencillamente que dependas de tu creatividad, de que estés una mañana iluminado y que te amanezcas con buenas ideas. Es una tremenda investigación. Claro. Es decir, tienen que calzar. A lo mejor hay ficción, aquí tú me vas a explicar cuánto hay de ficción, pero calzan los hechos, calzan los personajes. Yo no puedo poner a Amanda Labarca en cualquier año. No puedo poner a Gabriela Mistral en 1320, de la historia de Francia, no. Vivió en Chile el siglo XX. Es decir, aquí tú te pasas cuánto investigando. O sea, esta novela sobre todo, porque obviamente es una novela histórica, el componente de la parte de investigación es muy, muy grande. O sea, fueron muchos años solamente investigando, porque, claro, hay ciertos personajes ficticios, evidentemente, es una novela, pero también existe, o sea, me traté de preocuparme de que el engranaje con los hechos reales fuera lo más perfecto posible. O sea, que los personajes de carne y hueso que existieron realmente, todo lo que... nombré, por ejemplo, claro, que son muy conocidos para todos nosotros. Los Manuel Rojas, qué sé yo, los González Vera, que son escritores bien conocidos, poetas, que están ahí, que son personajes reales, entonces tuve que estudiarme la vida de ellos, por lo menos en esos años, muy, muy, muy profundamente, para que todo lo que hicieran ellos, lo que pensaran ellos, lo que hablaran, tuviera una base en la realidad. Por supuesto, tengo que cruzar ciertas líneas para hacerlos... hacer diálogos que no... Claro, para hacer diálogos que evidentemente no existen, pero sí hay un trabajo como de tratar de fusionar ciertos de estos personajes ficticios con los personajes reales y hacer que sea una cuestión coherente y que todos los hechos relevantes, los hechos históricos relevantes que se cuentan en la novela son verídicos. Lo que es ficción son las historias personales de los protagonistas. Esperanza es la protagonista, ¿no es cierto? Ya hasta donde, insisto, no lo he terminado, pero hasta donde vas, un poco empieza a ver la vida de esta mujer de una clase media chilena, en una época donde las mujeres no tenían la preponderancia que tienen hoy o que esperamos a que tengan hoy. Pero ella es muy adelantada, va buscándose su espacio en una sociedad en que a las mujeres les cuesta mucho más que ahora. Y esa persona, por ejemplo, es ficción, ¿no? Hasta donde yo sé, ella, claro, sus hermanos y su familia. Claro, ella... o sea, la novela son una serie de personajes ficticios que son una serie de relatos que se van después entrelazando. Por supuesto, Esperanza es un personaje de ficción. Y ella, claro, viene de un barrio muy humilde, viene... San Pablo. Claro, en San Pablo, al borde del conventillo, etcétera, etcétera. Entonces, es de las primeras generaciones de mujeres que empiezan a trabajar
en labores ya un poco más como Estudiar. a estudiar y a trabajar, o sea, labores ya como obreras, etcétera, porque usualmente la mujer trabajaba de lavandera, de sirvientas, etcétera, etcétera. Entonces, ellas se van incorporando al mundo de trabajo, del trabajo en forma paralela a los hombres. Sí. Por supuesto, con mucho menos remuneración. La mitad de condiciones, la mitad de lo que ganaba el hombre que trabajaba al lado, en mucho peores condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de ella también es contar un poco la historia de un personaje femenino, evidentemente, que tiene estas inquietudes como un conflicto de género y clase, porque es de las primeras mujeres que empiezan a trabajar, entonces a ella le toca muy fuerte la cuestión social, que bueno, está muy... Que es del final del siglo XIX, Claro, siglo XX. sí, y bueno, que sigue siendo hasta el día de hoy, en Sí, verdad. pero la cuestión social como llamada tal... históricamente, exactamente está justo ahí. Y también ella siente muy en carne propia todos los problemas de su género. Entonces, siente como los albores del feminismo, pero ve a las feministas como de más clase alta, las ve súper lejanas. Entonces, como que la tironean, ¿cierto? Por un lado, sus reivindicaciones de género y por otro lado, sus reivindicaciones sociales. Entonces, me pareció que su punto de vista era muy interesante porque era contar como la historia de un feminismo más popular. Suena menos, menos, claro. menos glamoroso que otros. Y que no está en la historia oficial, en el fondo. Hay muchas mujeres que formaron parte de estos movimientos y que fueron totalmente ignoradas. ¿Y de dónde sacaste, con cuántas mujeres armaste Esperanza? ¿Y de dónde leíste historias de estas mujeres que pertenecen a esta clase obrera y que tenían impulso feminista? Esto está narrado justo hace 100 años, entre el 17 y el 20. Justo hace 100 años, Justo exactamente. hace 100 años. Hay algunos estudios bastante recientes sobre este tema que muestran un poquito la vida paralela de estas mujeres, de las mujeres que participaban en los movimientos anarquistas, en los movimientos socialistas, que en esa época estaba todo muy mezclado todavía. Claro. y que mostraban un poquito en qué trabajaban ellas, cuáles eran sus intereses. También había muchos mitos sobre si algunas mujeres que escribían en diarios anarquistas, por ejemplo, eran mujeres o no. Los seudónimos. Muchas veces, claro, a muchos acusaban de que no, de que ni siquiera eran mujeres, porque eran hombres que ocupaban seudónimos de mujeres, etcétera, etcétera, pero por lo menos lo que yo puedo comprobar es que efectivamente sí había muchas mujeres que escribían y en diarios anarquistas y además que tenían actividad política muy potente, o sea, que eran oradoras muy importantes, que movían masas, que por ejemplo, hubo todo un movimiento muy importante que se produjo cuando vino Belén de Zárraga, que era una feminista española muy, muy famosa en todo el mundo, y hizo una gira en Chile y movió masas como nunca antes había pasado, de masas feministas en el fondo. Y produjo un fenómeno que dio origen un poco al feminismo más de extracción popular. Y ahí ellas empezaron a sentirse como empoderadas y decir, bueno, efectivamente nosotros también podemos subirnos a un estrado y hablarle al pueblo igual como le habla el obrero hombre en el fondo. Ahora, esta novela histórica con ancla en la realidad y otra en la ficción, es hace 100 años casi exactos, en una época donde pasaban cosas que casualmente, te pregunté al entrar aquí, esto lo escribiste la semana pasada, claro. qué rápido. No le cambié el nombre en la imprenta, como más de uno podría sospechar. Narra momentos que tienen muchas similitudes con lo que estamos viviendo hace un mes. Entonces, la verdad que fue un golpe de suerte, porque dijiste, lo estoy escribiendo hace más de 10 años. Sí, eso es así. A ver, narra cuáles son ¿con qué podríamos motivar a un lector a que va a leer aquí cosas que, no exactas, pero con muchos elementos comunes a lo que ocurría hace un siglo en nuestro país? Cuestiones sociales, reivindicaciones, de igualdad, en fin. Claro, aquí en el fondo fue, desde el punto de vista histórico, es como el primer gran movimiento de masas en Chile. Una alianza entre trabajadores, estudiantes, anarquistas, socialistas, etcétera. Era como un conjunto de movimientos que se mezclaron para hacer las grandes marchas del hambre, que fueron marchas que, no sé, llevaron cada una de ellas a 100.000 personas.
En Santiago que vivían, Eso, en una que población. vivían 500.000 personas. O sea, es en el fondo a escala más o menos lo que se vivió el 25 de octubre. Entonces esto conmocionó profundamente a toda la ciudad, a toda la sociedad, y ahí empezó una presión muy, muy fuerte por reformas sociales, lo mismo que estamos viviendo ahora, exactamente lo mismo, y eso derivó, ¿cierto?, en un plan de gobierno de Arturo Alessandri, que salió elegido en esa época. Bueno, la cuestión social marca, y el ruido de sables y toda esa historia marca, la cuestión social marca la política de ese momento y los cambios fuertes que tuvo y bien violentos que tuvo en la política chilena. Exactamente, o sea, coincidentemente, ese fue el periodo constituyente, en el fondo. O sea, ese movimiento de masas derivó un par de años después en la Constitución del 25. Cuando vuelve Alessandri. Claro, cuando vuelve Alessandri, y en el fondo Alessandri sale electo con un plan muy, muy reformista. Por supuesto, no lo puede llevar a cabo en su totalidad porque se encuentra una serie de trabas en el Congreso y viene el ruido de sables en el cual fuerzan. Es un Congreso que viene de después de la Guerra Civil del 91. Claro. O sea, es decir, un Congreso empoderado, en serio. Muy empoderado. Ahí termina el régimen parlamentario. Exactamente. O sea, el parlamentarismo que parte el 91 termina el 25. Estamos hablando, claro, de los movimientos que hacen hacer todos estos cambios, o sea, el fin del parlamentarismo, la Constitución del 25, etc. Entonces, todos estos movimientos de masa derivan en este cambio institucional que es súper importante y, coincidentemente, como hablábamos recién, es lo que se está produciendo ahora en Chile. Y los dos, y tienen muchas similitudes porque lo que se habla aquí, la historia que se cuenta al final, es también la historia del movimiento estudiantil. Que fue muy, muy potente en esa época, que eran los articuladores de todo el movimiento social. La Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que fue la institución que organizaba todas las marchas del hambre, se juntaba en la sede de la fecha. Todas las asambleas eran ahí, entonces ellos eran como un puente entre la intelectualidad, que era una generación que tenía, en la cual colindaba habían escritores brillantes, estaba, bueno, los Manuel Rojas, González Vera, después Joaquín Edwards, Vicente Huidobro, todos daban vueltas alrededor de la Federación de Estudiantes. Justo después llegó Pablo Neruda, entonces todos coincidieron al mismo tiempo en una generación que tenía un contacto con el mundo obrero muy fuerte y también con el mundo intelectual. Entonces hicieron como de puente y generaron este movimiento. Y ahora vemos que también estos movimientos sociales también son generados por los estudiantes. Al principio en el 2011, como la primera chispa, y después ahora, bueno, con los secundarios, que son los que iniciaron... 2006, quizá la claro, primera 2006, chispa. 2011, y ahora ya como una explosión mucho más global. Pero también... Que incorpora mucha más masa ciudadana, mucho más masa, que son claro. los estudiantes. Pero siempre la chispa inicial... allá también, la chispa inicial son los estudiantes que van contagiando un poco a los otros estamentos de la sociedad y así se van produciendo estos movimientos. Hay estudiantes, hay anarquismo, hay inquietud social, hay movimientos políticos, hay asamblea constituyente o hay inicio de constituyente. Claro. Hay un montón de elementos bien impresionantes que uno dice, ¿ha crecido Chile? Sí, ha crecido enormemente. La pobreza de entonces y la de ahora es otra cosa. Sí, claro. La relativa de Chile respecto a sus países y la relativa de Chile con nuestros países vecinos es otra. Pero que poco ha crecido Chile en cuanto a solucionar y avanzar en sus propias problemáticas. Estamos hablando de los mismos temas. Por eso que te decía que la cuestión social sigue siendo la misma cuestión. En el fondo, estamos hablando de los mismos temas, de la desigualdad, de la diferencia que hay entre los de las élites. Claro, de las élites que manejan todo entre cuatro paredes, etcétera. Entonces, de un pueblo que quiere sentirse como más partícipe de las decisiones, que se siente fuera, que no confía en la clase política. Entonces son cosas que se van repitiendo y por eso parece súper interesante como mirar hacia atrás, abrir como una ventana hacia lo que pasó, a cómo fue en el proceso constituyente anterior, para poder entender un poquito mejor qué es lo que está pasando ahora y verlo con una perspectiva más hacia el futuro, de cómo podemos, hacia dónde podemos ir al final. Bueno, esta novela de Nicolás Vidal, Subversivos, que es de 1917 al 20, por ahí, porque hay episodios que están en el 20, por ejemplo, la guerra de Don Ladislao. Claro, eso es julio de 1920. Exactamente. Que es una guerra falsa que se inventa... Previa a la llegada de Alessandri, justamente. Claro, justamente para evitar la proclamación de Alessandri.
¿ah? Se inventa con movimientos de tropas, 20.000 soldados, mandan 20.000 soldados a la frontera norte con Perú y Bolivia. Claro. Hay todo un movimiento nacionalista de efervescencia para poder intervenir en estas elecciones. Y ahí eso ocurre en el 20, es decir, Claro. todo ese tramo y todos esos elementos que hoy día de alguna manera con 100 años de distancia se reproducen en nuestra sociedad, que nos muestran que tampoco hemos avanzado tanto en algunas cosas o no hemos resuelto un montón de cosas. Nicolás, ya está en librería, supongo. Sí, ¿no? ya está en librería. ¿Sí? Editorial Sudamericana, yo he alcanzado a leer un poco y es bien atrapadora como novela. Además, los elementos históricos, que a los que nos gusta la historia es entretenido, pero muy atractiva como novela, así que te felicito. Muchas gracias. Y que te sea leve el trabajo como abogado mañana, que tus compañeros de trabajo te dejen escribir en vez de 2 horas, 3 o 4 horas, para que haya vamos a pedir una licencia. más novelas históricas, porque abogados hay muchos y escritores no sé si tantos, así que necesitamos muchos más escritores. Gracias, Nicolás. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Súper bien. Buenas noches, gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Mujer ingrata, tu traición. Ya de vuelta en Vía Pública.